y comenzamos nuevamente la grabación. Así que esta sería la parte 2 del proceso para que no nos perdamos, ¿cierto? Estábamos trabajando dentro de el Disk Utility. Yo les estaba mostrando cómo medir la velocidad de configuración, ¿cierto? Así que vamos a volver ahí. Voy a volver a compartir mi pantalla, me voy a quedar aquí para que ustedes me confirmen que están viendo la pantalla. Así que voy a presionar ahora en esta opción. Ya deberían estar viendo mi pantalla en este momento. Voy a volver a la ventanita de BlueJeans para que me confirmen ustedes que la están viendo. Lina, no sé si me puedes comentar si es que se ve la pantalla. Sí, tarda un par de segunditos en que ustedes la logren ver. Así que yo acabo de recién de activarla, así que seguramente en este momento ya van a empezar a visualizarla. Y ahí Sebastián, estoy viendo que me confirma y todo sí, ya, perfecto. Así que vamos de nuevo. Entonces, recapitulando, lo que les estaba mostrando era específicamente esta aplicación que se llama Blackmagic Disk Speed Test, que si se dan cuenta, mientras se nos desconectó, ¿cierto?, la pantalla, el sistema siguió trabajando. Si es que no lograron ver esa parte, les vuelvo a comentar que yo lo que hice fue seleccionar aquí un test de 2 gigas en este setup que está en este icono. Y adicionalmente ustedes pueden seleccionar en la primera opción el disco o el volumen sobre el cual quieren ejecutar el proceso, ¿ok? Entonces, una vez que presioné aquí en Start, lo que hizo el sistema fue primero escribir un archivo de 2 gigas y posteriormente leer ese archivo de 2 gigas y eso nos entrega una velocidad o una tasa, como hablamos normalmente, de escritura y lectura. Siempre la de lectura va a ser más rápida que la de escritura y va a depender de la configuración específica de disco duro, ¿cierto?, de hardware, qué tanta diferencia hay entre uno y otro. Aquí a primera vuelta ustedes se darán cuenta que es más del doble. Se está escribiendo, perdón, a 131 megabytes y leyendo a casi 300, ¿cierto?, megabytes. Por lo tanto, si es que vuelvo a ejecutar la tarea, y esto normalmente se los recomiendo, hagan un par de lecturas y de escrituras, ahí ya les va a entregar la velocidad real a la cual, o la velocidad máxima a la cual su computador va a poder hacer el proceso. ¿Okay? Entonces, ya se dan cuenta que de 134 pasó a 168 y de lectura nuevamente va a andar bordeando los 300 megabytes. ¿Sí? Y les hago notar que eso es M en mayúscula y B en mayúscula, o sea, significa megabytes, porque normalmente nosotros hablamos de las tasas de lectura y escritura en megabits. Por lo tanto, para sacar el número o la equivalencia, ¿cierto?, de megabytes a megabits, lo que tenemos que hacer es simplemente multiplicar ese número por 8, y lo mismo acá, y eso nos va a dar el valor, ¿cierto?, en megabits por segundo, que es una tasa o un valor, ¿cierto?, que normalmente nosotros utilizamos para ese proceso. Si estamos hablando de 188, casi 190 megabits, estamos hablando que esto está procesando a 1.5 gigabits de velocidad y en el caso de los 319, si lo multiplicamos por 8, ya nos está dando 2.5 gigabits por segundo, que es bastante cercano a la tasa máxima que me puede entregar no solo no el disco duro, sino que en realidad la interfaz de conexión que yo tengo con el disco. Porque por un lado, ¿cierto? Hay que entender que nosotros podemos tener un disco duro súper rápido, configurado en un RAID específico para que este RAID, ¿cierto?, esté optimizado para velocidad de lectura y escritura, pero si la interfaz de conexión, ¿cierto?, nuestro cable de conexión, para decirlo en términos sencillos, no tiene la suficiente velocidad, obviamente no nos va a entregar el máximo que puede entregar este disco, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy usando una conexión en base a una tecnología que se llama Thunderbolt 2, que permite trabajar hasta 3 gigabits por segundo. Por lo tanto, ando bastante cerca de la capacidad máxima que permite transmitir esa interfaz. Este disco que yo tengo acá también tiene una opción de conectarse vía USB, USB de 3, 2
y hasta uno incluso, creo. Entonces, si es que uso un cable distinto y me conecto, ¿cierto? Hago un tráfico de información vía USB 2, va a ser distinto y mucho más lento que lo que tengo ahora, y si es USB 3, por supuesto que va a andar mucho más rápido, más cercano a este Thunderbolt. Entonces es importante, por un lado, el repositorio, ¿cierto? La velocidad que tengo, la interfaz de conexión, que en este caso, ¿cierto? Es el Thunderbolt, e incluso ya a nivel mucho más fino, la calidad del cable que nosotros estemos utilizando, porque eso también puede determinar, obviamente, que los datos no pasen de la manera adecuada. Y eso en todo tipo de sistema, ¿cierto? Que trafica datos de audio y video. Si eso lo veo, por ejemplo, no sé, si lo llevo a algo más cercano a una consola, por ejemplo, de Play, una PlayStation, también el cable y el tipo de interfaz que nosotros utilicemos para conectarnos con el televisor o el monitor va a determinar qué resolución máxima, ¿cierto?, podemos tener y hasta cuántos frames por segundo incluso nos permite reproducir esa consola, ¿no? Porque dentro de lo que es el mundo HDMI, que es el tipo de conexión que estamos usando en ese caso, también hay distintos tipos de versiones de HDMI, distintos tipos y calidades de cable, y eso determina obviamente la tasa máxima de datos que se está procesando. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con video y audio, ya sea edición en este caso o reproducción si lo llevamos al mundo de la consola, está de alguna manera normado por las interfaces que nosotros, ¿cierto?, vamos conectando. Así que les recomiendo que bajen esta aplicación, la van a encontrar acá. Si buscan en Google por Blackmagic Design, los va a llevar a la página oficial de Blackmagic. Buscan dentro de las utilerías, creo que está en un apartado incluso que dice gratuito y se llama Disk Speed Test. Mac y Windows, ¿cierto? Lo van a poder usar sin ningún problema. Así que esa es una buena manera, y sería lo ideal, por ejemplo, que le instalaran en el primer día cuando ya estén dentro de Cenasoft, ¿cierto? El lunes, el día que ya tengamos a las duplas constituidas y ya estemos instalados, ¿cierto?, con los equipos, para ver qué velocidad de disco tenemos y si vamos a trabajar de repente con un disco duro externo o estamos tomando alguna decisión, ¿cierto?, respecto a nuestro flujo de trabajo, si es que cumple con las características que necesitemos, ¿cierto?, para poder trabajar. ¿Bien? Así que muy sencilla la aplicación, les recomiendo que la bajen y que obviamente vayan probándola, como les digo, en cualquier tipo de dispositivo va a funcionar sin ningún problema. Bien, entonces, después de esa introducción nos vamos a ir específicamente a Premiere. Vamos a revisar, como les decía, algunos settings que son importantes. Me interesa que entiendan cómo optimizar en el caso que estén trabajando con un material que tenga una alta tasa de datos, porque probablemente podría darse que yo estoy trabajando con un disco duro más lento de lo que necesito y ahí estoy obligado de alguna manera a poder trabajar con un flujo alternativo para el material que voy a editar. Entonces, estoy en la pantalla inicial de Premiere. De nuevo, por favor, me confirman si es que están viendo esta pantalla. Aquí vemos, ¿cierto?, el botón de nuevo proyecto. Confírmeme que se ve, por favor. Y vamos avanzando ahí con todo lo que tenemos que revisar hoy día. Entonces, básicamente, en esta pantalla nosotros vamos a partir creando nuestro nuevo proyecto, ¿cierto?, que es la pantalla inicial que nosotros tenemos en Premiere. Y aquí, bueno, una pequeña diferencia con respecto a las versiones anteriores es que tenemos ahora esta gran área de importación de material donde yo puedo buscar dentro de todos mis dispositivos, ¿cierto? Discos duros, como les decía, carpetas específicas, dispositivos. Si se fijan acá abajo está mi disco duro, el de la computadora, y el otro volumen que les estaba comentando donde tengo los datos que se llama Monks Drobo Data, es lo que veo ahí. Por lo tanto, si yo conecto un USB, un disco duro externo o lo que sea, se va a ver obviamente acá dentro de mi lista de dispositivos, se va a refrescar. ¿Okay? Entonces ahora tengo dos dispositivos disponibles para trabajar. Y adicionalmente yo ya navegué obviamente por este disco hasta una carpeta que se llama desembocadura, que es donde tengo este material. Por lo tanto, lo que hace inmediatamente Premiere es reconocer y diferenciar entre carpetas, archivos de video, como ustedes pueden ver, y ya me muestra obviamente este material y me da un preview inmediatamente del material que yo estoy trabajando. Entonces, si bien eso también lo podemos hacer cuando ya estamos dentro del proyecto, es una buena manera de poder empezar a seleccionar el contenido de manera bastante rápida. Puedo hacer scroll por el material, pasarme de un clip a otro y visualizar obviamente todo el contenido que este tiene. Yo adicionalmente le activé este icono que se llama como locación favorita, que es esta estrella, y eso me permite que inmediatamente aparezca acá
dentro de mis carpetas. Por lo tanto, si estoy usando proyectos o carpetas de proyecto específicas, por ejemplo, no sé, vamos a hacer una primera carpeta que se llame Cenasoft para llevar todo el material que vamos a trabajar, ahí lo pueden dejar como elemento favorito y ya no van a tener que perder tiempo navegando por la estructura, ¿cierto?, de su disco, sino que van directamente a los favoritos y los seleccionan. Y Premiere ya viene con una carpeta favorita que se llama Sample Media, que es un material que instala inicialmente el sistema para que nosotros podamos empezar a trabajar con un contenido. Es un contenido de tutorial básicamente que viene instalado en el sistema. Si mal no recuerdo, este es un material de Guatemala. Así que también de repente pueden usarlo como para ejercicios, para empezar a probar algunas cosas si es que no tienen un contenido rápido a la mano. Siempre cuando instalen Premiere se instala este footage, por lo tanto lo van a poder utilizar inmediatamente para, no sé, probar una herramienta o lo que sea y no tener que estar, ¿cierto?, colocando material. Pero yo ahí voy activando, ¿cierto?, estos favoritos para poder, obviamente, organizar mi material. Luego lo que voy a hacer es seleccionar este contenido. Si se fijan, puedo ir seleccionando inmediatamente todo el material y va a ir quedando acá en la parte inferior de mi área de trabajo. De hecho, si es que yo voy seleccionándolo en un orden en particular, si se fijan también lo ordena de esa manera. Y si es que nosotros necesitamos hacer alguna operación adicional sobre estos clips, no solamente seleccionarlos, sino que tomar algún tipo de decisión de gestión de los archivos, obviamente eso lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a volver acá. Lina me estaba comentando que no estoy grabando, pero sí, veo que está la grabación ya funcionando. Así que, Lina, no te preocupes porque eso está corriendo. Fue lo primero que hice antes de que empezáramos, ¿ok? Entonces, ahí Alejandra justo nos hace la pregunta, ¿cómo se podría optimizar o hacer más liviano un video para usarlo en Slider Revolution para la página web? Bueno, un poquito de eso vimos la semana pasada cuando hicimos como la exportación básica desde Premiere, pero vamos a ver ahora cómo usarlo con este amigo que tenemos acá abajo que se llama Media Encoder, que es el software que nos permite ya exportar hacia distintos formatos, ¿ok? Entonces, si es que ya tengo hecha la selección, voy a seleccionar esos 4 o 5 archivos y por aquí tengo un archivo de audio porque también quiero mostrarles qué cosas podemos hacer con respecto al audio. Ya tenemos obviamente los elementos seleccionados. Ahora, ¿qué podría pasar si es que nosotros empezamos a trabajar con estos contenidos y no los tuviéramos ordenados? Yo previamente creé una carpeta, guardé el material, probablemente hice una selección previa y boté las tomas que no me correspondían. Estas tomas son de un dron, podría tener tomas de una DSLR, de una GoPro, de una cámara profesional. Entonces, probablemente si es que he hecho un trabajo ordenado, ya debería tener, ¿cierto?, todo este contenido previamente seleccionado y ordenado. Pero si estoy, por ejemplo, trabajando directamente desde las tarjetas de cada uno de los dispositivos o directamente del dispositivo, también puedo hacerlo sin tener que pasar por este orden previo y también puedo ordenar el material. Entonces, antes de importar y empezar a trabajar con el proyecto, nosotros acá en el costado derecho, tenemos algunas funciones de importación. Y lo primero que yo podría hacer precisamente es copiar esta media, es decir, todo lo que estoy seleccionando, supongamos que lo tengo en una tarjeta de una DSLR que acabo de terminar de hacer los videos y la conecté directo al computador, ni siquiera la he pasado a un disco duro, yo puedo ir a esta función, le voy a decir que quiero hacer una copia con una verificación MD5, que significa básicamente verificar que los archivos no estén corruptos. Y esto es súper importante porque si en algún momento ustedes copian un archivo corrupto, van a poder probablemente reproducirlo y van a poder realizarlo, pero ese archivo normalmente les va a generar algún problema al momento de exportar. Puede ser que la aplicación se cuelgue, puede ser que justo en el segmento donde está ese clip aparezca un cuadro verde porque no puede leer el documento. Entonces, son errores que ocurren, aunque ustedes no crean, puede ser que una tarjeta tenga algún nivel de corrupción o puede ser que un archivo que estoy grabando, ¿cierto?, quede un poquito corrupto. Por ejemplo, en las GoPro es bastante común que cuando están haciendo una grabación puede que queden archivos sin ningún tipo de material, así que es importante que hagan esa verificación y aquí les va a avisar inmediatamente si el archivo tiene algún problema. Y luego ustedes pueden definir dónde quieren guardar, ¿cierto? Cuál es el destino donde se van a ir a guardar esos archivos. Por lo tanto, van a pasar de la tarjeta hacia el destino que ustedes
defina, que puede ser definido por un preset en la misma ubicación del proyecto, que es lo ideal, ¿cierto? La idea es que tengamos un proyecto Cenasoft y que dentro de esa carpeta esté todo el contenido que yo necesite. Si eventualmente, por ejemplo, necesito mudarme a otro equipo, voy a poder tomar simplemente esa carpeta y sé que tengo todo el material necesario. De hecho, es lo que yo acabo de hacer antes de entrar a esta sesión. Saqué de una carpeta donde tenía este proyecto el material, lo copié a un disco y simplemente lo pasé al otro volumen y ya yo ya sé que tengo todo lo necesario para poder trabajar sin problema. Lo puedo enviar incluso como archivo de Creative Cloud, entonces les va a quedar una carpeta en la nube y ahí ya pueden directamente conectarse desde cualquier máquina y descargarlo. Obviamente hay que tener una conexión lo suficientemente rápida para que esto no sea un proceso de un día completo. O si no, nosotros definimos una ubicación específica. Como yo ya tengo el material copiado en la ubicación correspondiente y está ordenado, no necesito esta opción. Eventualmente yo podría también crear un nuevo bin, una nueva carpeta, ¿cierto? Con los materiales, y esto sí me podría servir ahora. Voy a ponerle aquí videos, y eventualmente también podría crear una nueva secuencia para estos clips. Cuando crea esta secuencia, le pone un nombre, obviamente. Vamos a poner aquí inicio, por ejemplo. Y esa secuencia, igual como vimos la sesión pasada, va a tener las mismas características de los clips de video que yo estoy importando, en cuanto a resolución, en cuanto a todo el proceso que yo necesite, obviamente, homologar, ¿ok? Entonces, se encarga de crearnos una secuencia exactamente igual, lista para poder reproducir en el formato que yo necesite. Si no necesito empezar con una secuencia porque voy a hacer algún tipo de proceso antes de, no es obligatorio, por lo tanto ustedes pueden desactivar esa función y aquí en este caso solamente me estaría creando el bin, ¿cierto? El folder como lo llamamos normalmente. Acuérdense que en video nosotros hablamos de bin. Entonces voy a crear un bin que se llame videos y va a estar todo el contenido. Y en este caso, por ejemplo, la secuencia no se la voy a pedir todavía, sino que más que nada quiero recordarles cómo hacer una secuencia interna dentro del sistema. El nombre del proyecto lo ponemos por acá, por el otro lado, donde dice ahora Untitled. Vamos a poner aquí desembocadura. Sería como mi versión 3 del documento. Yo no quiero sobreescribir las otras ediciones, así que lo voy a dejar ahí. Y luego, ¿cierto? La ubicación del proyecto es dónde va a terminar. Ya se dan cuenta que está en mi volumen y está ya en una carpeta que se llama desembocadura, que es donde tengo todo el resto del archivo. Para el caso del concurso ya debería ser, ¿cierto?, el volumen donde vamos a trabajar y una carpeta que se llame Cenasoft 2022 o como nosotros queramos, ¿cierto?, llamar a este proyecto. Bien, entonces, si ustedes se fijan en la parte inferior, yo puedo verificar qué es lo que estoy importando antes de hacerlo. Tengo aquí, obviamente, mis 5 clips de video, un extra que es el clip de audio, así que ya con eso estoy listo para poder procesar. Y acá voy a seleccionar en el costado inferior derecho el botón de crear este nuevo proyecto. Entonces, presionamos ahí. Y lo que va a hacer ahora, obviamente, Premiere es comenzar a generar el documento correspondiente. Se va a demorar un poquito aquí en este Premiere porque mi máquina es un poco lenta la que estoy usando en este momento, pero normalmente esto no va a tomar más allá de 10 segundos aproximadamente, en donde se crea la carpeta de proyecto, verifica que los archivos, ¿cierto?, estén sin ningún tipo de corrupción para que puedan ser utilizados sin ningún problema. Y luego de eso ya nos va a presentar, obviamente, la ventana que ustedes ya conocen tradicional de Premiere con su área de edición y todos los elementos que nosotros necesitamos. Bien, entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta el momento. ¿Se sigue viendo la pantalla sin problema? ¿Todo bien parece? Entonces, si ustedes se dan cuenta, debajo ya se crea la ventanita de proyecto. Se demoró unos 20 segundos en mi máquina, no mucho más. Y lo que me está mostrando aquí es el bin que yo creé, ¿cierto? Que se llama videos, pero como yo también importé un audio entre medio, fue a dar ahí, entonces lo único que voy a hacer yo para ordenar bien esto es generar un nuevo bin que se llame audio, por ejemplo. Voy a ir a el bin de videos y lo voy a arrastrar ahí, con eso ya tenemos todo, ¿cierto?, ordenado. Entonces, acá nosotros nos podemos encontrar, ¿cierto?, con la situación donde les decía en que necesitamos que nuestros archivos sean más livianos para poder procesarlos más rápido.
porque por un lado a lo mejor no tengo la velocidad suficiente de escritura o lectura en el disco, estoy trabajando con un material con poca compresión, eh, o directamente quiero hacer más eficiente el flujo de trabajo porque puede ser que esté trabajando con algún formato que hace que mi línea de tiempo no sea tan responsiva como normalmente hablamos con respecto a la velocidad de trabajo. Entonces, acá hay una recetita súper sencilla que me permite básicamente seleccionar todos los videos que yo necesito, en este caso, ¿cierto? Pueden ser 5, 10, 20, 50, lo que ustedes quieran, y lo ideal es que esto lo hagamos de una sola vez y no tengamos que ir volviendo sobre este proceso, sino que importamos todo el material que necesitamos, ¿cierto? Tomas de una cámara, entrevistas, qué sé yo, tomas suplementarias, ¿cierto? Para usar un B-roll, tomas, qué sé yo, ambientales, lo que ustedes requieran, ¿cierto? Para su proyecto. Tenemos todo ya listo y importado directamente dentro de Premiere. Y una vez que yo selecciono todos estos clips de video, puedo hacer eh, botón derecho, ¿cierto? Del mouse o control clic y me va a aparecer esta lista de opciones. Entonces, ¿se acuerdan? La semana pasada lo hacíamos sobre clips que ya estaban en la línea de tiempo y nos mostraba las opciones de conexión con After Effects. Pero en este caso, sobre los clips que están dentro de un proyecto, yo puedo inmediatamente seleccionarlos y dentro de esta lista, ¿cierto? Repito, lo hice seleccionando los clips y haciendo botón derecho en el mouse o control clic, ¿cierto? Si estoy usando un Mac, y voy a llegar a este menú de contexto, donde lo que me interesa específicamente es trabajar con este grupo de funciones que se llaman proxy. Un proxy básicamente es un archivo en baja resolución, ¿cierto? O una resolución menor a la que nosotros estamos trabajando con nuestro material de full resolución, ¿ok? O sea, todo lo que yo haga más pequeño o de menor resolución de lo que yo estoy trabajando se define ya como un archivo de proxy, ¿ok? Que los más antiguos en edición normalmente hablamos de un flujo offline y un flujo online. Normalmente se habla del online cuando ya estamos trabajando con el material de alta resolución, de cámara de cine, etcétera, etcétera, con todos los clips a full calidad antes de ya hacer la salida final. Entonces estamos haciendo ahí una edición online o estamos haciendo, ¿cierto?, algún proceso online. Y todo lo que hagamos antes de eso, en una menor resolución, va a ser un offline. Para que ustedes se hagan una idea, hasta cierto tiempo y todavía en algunas productoras audiovisuales existe un equipo de offline que es el que se encarga de hacer como el primer corte, las primeras ediciones, ¿cierto?, del material en una versión en baja resolución y posteriormente hay un editor online que es el que ya trabaja, ¿cierto?, en el software de edición y de efectos con el contenido en la resolución full, ¿ok? Tal cual va a salir a los medios, ¿ok? Entonces, aquí nosotros tenemos esta posibilidad de crear proxies de manera muy sencilla. Vamos aquí a proxy, como les decía, y tenemos la función de crear los proxies. Es decir, Premiere lo que va a hacer es tomar estos clips de video y recomprimirlos, ¿cierto? O recodificarlos a una resolución, ¿cierto? Con una calidad específica que nosotros definamos dentro de las opciones que vamos a tener disponibles. Y para eso se va a ayudar de Adobe Media Encoder, que es el software que se va a encargar de esa tarea específica. Por lo tanto, yo tengo esa primera opción. Si es que yo ya previamente he creado proxies, ya hice el proceso, por ejemplo, manualmente, por así decir, de trabajar con Media Encoder o con otra aplicación, o ya me entregaron el contenido también recomprimido en una menor resolución, puedo usar esta función que se llama Attach Proxies. O sea, le puedo decir a este clip de video que está en alta resolución que ahora tu condición, ¿cierto?, va a ser este clip que obviamente sabemos que está en menor resolución. Y posteriormente, o sea, una vez que terminemos todo el proceso, nosotros tenemos la función que por eso está debajo, la última, que es reconectarnos sobre los archivos de alta resolución. Básicamente porque cuando creamos los proxies o usamos este flujo, no estamos destruyendo los archivos originales, es decir, los que yo acabo de copiar a este volumen en resolución 4K, ¿cierto?, que vienen de este dron,
no se van a tocar, sino que yo voy a crear nuevos archivos a una resolución menor, con una tasa de transferencia probablemente menor, más liviano para poder hacer más eficiente mi trabajo. Y una vez que termine todo el trabajo, basta que vuelva a seleccionar todos los clips, selecciono la opción que dice reconectar Full Resolution Media y eso me va a permitir que Premiere vuelva a trabajar con los archivos, ¿cierto?, en la resolución original. ¿Ok? Entonces, el flujo en realidad es bastante sencillo de operar. Vamos a hacer la creación de los proxies. Entonces, voy a seleccionar en esa opción. Premiere lo primero que va a hacer es analizar todos los clips de video que yo en este momento estoy seleccionando. Como les decía, son 5 en mi caso, pero podrían ser 200 o los que yo necesite. Acá nosotros vamos a seleccionar el formato en el cual queremos que se comprima el material. Tenemos básicamente dos tecnologías de codificación. H264, que es básicamente el estándar de exportación principalmente basado para web y redes sociales. Entonces, puedo hacer un proxy en alta, media o baja resolución y eso básicamente lo que va a afectar es la tasa de transferencia, por ende también el espacio en el disco duro que yo voy a utilizar. Recuerden que esto es una creación de nuevos documentos, nuevos clips, por lo tanto necesito tener espacio en el disco para poder guardar estos archivos de partida y eso obviamente mientras más grande o mayor la resolución va a tener por supuesto mayor peso. Y luego tenemos otro formato alternativo que es el que se recomienda cuando queremos mantener una buena calidad de visualización del material, que es basado en QuickTime. Y aquí yo tengo la posibilidad de trabajar con tres tipos de compresión distintas. Una que se llama ProRes, que es una tecnología que comenzó en Apple. Apple desarrolló ese códec, ¿cierto? Que es un codificador de video que se llama ProRes, que también es compatible, 100% de hecho compatible con Windows y que yo también puedo leer y escribir en Windows en ese estándar, por lo tanto es totalmente transparente entre sistemas, ¿cierto? Lo puedo usar en cualquiera de los dos. Yo tengo este material y lo convierto acá en un Mac a ProRes, voy a poder leer esos archivos y ese proyecto en Windows sin ningún problema y viceversa. Luego tenemos otro formato que se llama Cineform, que es para trabajar con archivos de tamaño de mayor resolución, y una alternativa que es para trabajar con un tipo de compresión que desarrolló una empresa que se llama Avid, que tiene también un editor de video que es muy conocido en el mundo principalmente de la edición periodística en televisión, que si bien también se usa mucho para edición de proyectos de postproducción general, ¿cierto? Se usa mucho también en la parte prensa, en televisión, y se llama Avid. Y que es un editor muy similar a Premiere. Y nosotros, de hecho, podemos ir de Premiere a Avid y de Avid a Premiere sin ningún problema. Pero yo, por experiencia personal, les recomiendo trabajar principalmente con ProRes. No les recomiendo trabajar mucho con H264, salvo que tengan mucha necesidad de ahorrar espacio en el disco duro. O sea, pensemos en un proyecto grande donde vamos a generar una gran cantidad de archivos y no tengo mucho espacio en el disco duro o mi computador es muy lento en términos de velocidad de proceso, mi disco duro es muy lento, ahí podemos trabajar con H264. H264 no es tampoco un formato muy eficiente para editar, por lo tanto podría tener un poco de dificultad a reproducir el material en tiempo real, no porque estoy usando un archivo muy pesado, sino que son archivos que usan mucha CPU, cargan mucho a la CPU para poder decodificarlo. Por lo tanto, diría que es un formato proxy de muy, muy baja resolución. ¿Okay? Es cuando no tenemos otra opción y necesitamos ahorrar por todos lados, podríamos trabajar con esto sabiendo que podríamos sacrificar un poco de velocidad de reproducción en tiempo real. No es muy común que ocurra, pero si estamos trabajando con gráficas, con muchos clips, haciendo, no sé, mezclas ya de varios clips en la misma línea de tiempo, podría por ahí tener alguna deficiencia en la reproducción. ProRes, usando la opción de QuickTime, tiene menos compresión, por lo tanto es un archivo mucho más pesado, y estoy hablando de mucho más pesado en términos de que esta resolución high-res puede pesar 7 a 8 veces más que un archivo H264, ¿okay? Y tanto como mis archivos, en este caso del dron, podría ser un poquito más liviana, pero obviamente es importante, aquí me abrió otra ventanita, es importante que nosotros determinemos, ¿cierto?, qué es lo que necesitamos. Si necesitamos tener una buena calidad durante todo el proceso a nivel de visualización,
yo les recomiendo trabajar con ProRes, aunque sea en baja resolución, va a tener una muy buena calidad, bastante aceptable, versus lo que en H264 podría ser, ¿cierto? Archivos más livianos, obviamente, pero alguna deficiencia a nivel de la calidad. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a seleccionar la opción Medium, el destino donde se van a generar estos archivos, aquí me dice al lado de la media original, es decir, dentro, volvemos un poco al ejercicio, en la carpeta Cenasoft, dentro de la carpeta video, ¿cierto? Voy a tener una carpeta que se va a llamar proxy, y ahí van a estar todos los archivos en baja resolución, entonces yo podría abrir esa carpeta también y comparar los documentos, o le puedo dar un volumen específico, ¿cierto? Una ubicación específica, que en este caso por default es la misma carpeta que yo estoy usando, aquí debería decir Cenasoft 2022 en el caso del proyecto de ustedes, y tenemos esta opción del botón Browse donde puedo decirle, ¿cierto?, dónde quiero dejar esos clips, que podría ser, no sé, un disco duro que tengo pensado para guardar los proxy, perdón, o, qué sé yo, alguna carpeta en particular que quiero destinar para ese proceso. Entonces, ahí más que nada tiene que ver con respecto a el orden que ustedes quieran llevar, siempre pensando en que usen el disco más rápido para poder manipular la información. Esa es como regla general para lo que es video. Bien, no sé si hay alguna duda hasta este punto. ¿Alguien quiere preguntar algo? Me voy a volver un poquito a la ventana del chat para saber si alguien quiere preguntar algo. Ahí Juan se está preguntando si cuando creamos una copia de estos archivos, ¿estamos editando las copias o el material que seleccionamos primero? Cuando hacemos el proxy, ya vamos a estar trabajando directo sobre los proxy. O sea, incluso tú no necesitarías tener los archivos de alta resolución en esa máquina. O sea, tú puedes crear los proxy, por ejemplo, en una computadora. Supongamos que tengo los archivos de alta resolución, creo los proxy en esa computadora, me puedo llevar ese proyecto solo con los archivos proxy, editar en el otro equipo, digamos un equipo más lento, más antiguo, que pueda soportar esa edición de proxy, y después yo puedo copiar a ese computador los archivos en full o volver al otro computador que originalmente tenía los archivos en full y reconectarse contra la versión final. Entonces, en algún lugar, si es importante, tienen que quedar guardados los archivos en alta resolución, ¿cierto? Tu material original, 4K, 2K, Full HD, incluso la resolución final que estés usando. Porque si no, obviamente, ya nos vamos a quedar solamente con el proxy, ¿ok? Pero vas a estar editando en ese momento, una vez que hiciste el proxy, el contenido en baja resolución. Y eso es lo que hace que Premiere sea mucho más eficiente para poder procesar los datos. Obviamente sabemos que no vamos a tener la misma calidad visual, puede ser que algunos efectos puedan ver un poquito distintos en algunos casos. Eso es algo que se ha ido, por supuesto, mejorando con el tiempo, ya que los códecs, incluso en resolución offline, podrían ser perfectamente exportados, por ejemplo, para redes sociales y no vas a notar mucha diferencia entre el original que puede haber estado en 2K o 4K versus este proxy que te está generando. Pero la idea es volver siempre al online, ¿cierto? A la versión en alta resolución. Pero mientras estemos ya activando el flujo de proxies, no necesitas tener en esa misma máquina los archivos en alta resolución, sino que ya cuando quieras reconectarte. Julián pregunta si los videos están en 4K. Sí, todo esto que yo tengo acá en este momento está en 4K. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recodificar. Y ahí Juan se pregunta de nuevo, cuando codificamos a QuickTime, ¿estamos trabajando igual con archivos diferentes pero en baja calidad? Exactamente, son archivos QuickTime. Estos que yo tengo acá también ya están en QuickTime, básicamente porque el dron los entrega en ese formato. En los drones tú puedes, o en una GoPro, por ejemplo, en realidad en cualquier tipo de dispositivo de grabación tú puedes configurar, ¿cierto? Si tiene algún nivel avanzado, tú puedes codificar la compresión en algunos casos y el estándar de grabación, que puede ser MP4 o MOV normalmente. Este estaba configurado para MOV para que sacara la información en alta resolución y con poca compresión, y luego ya el offline que hacemos nosotros lo vuelve a cambiar, obviamente, de resolución, ¿ok? Pero estamos aquí en los originales 4K, o sea, tal cual salieron de la tarjeta del dron, hacia el flujo offline que nosotros vamos a hacer. Y claro, ahí vamos a estar editando en baja calidad con respecto a estos clips. Eso es importante. O sea, el flujo proxy es básicamente porque se compara contra un material que está en alta resolución.
pero si nosotros abrimos los archivos proxy, puede ser que esa calidad sea suficiente para nosotros exportar hacia algunos formatos, no sé, a redes sociales, por ejemplo, o algo que no necesitemos tanta calidad y que va a ser bastante aceptable. ¿Ok? Después dice Edson, no se genera ningún problema si después toca agregar más material del ya importado, o sea, se agregan y se vuelven a... Claro, lo que decía yo, idealmente hacer este proceso al inicio, o sea, tener todo el material listo, pero si eventualmente tenemos que empezar a editar y después nos llega más material, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar esos clips nuevos, pasarlos a proxy y eso llevarlos a tu línea de edición, para que no te queden mezclados archivos proxy contra archivos de full resolución, porque ahí probablemente podría pasar que en un segmento puedas reproducir a full calidad, cierto, full tasa de cuadros por segundo, pero cuando llegue a los archivos online, la reproducción sea un poquito más lenta, ¿cierto? O menos eficiente. Entonces, hay que entender que la línea de tiempo que vas a tener va a ser una línea de tiempo con archivos proxy en menor resolución y todo lo que vayas a agregar ahí, ¿cierto? Ojalá ya previamente haya sido pasado por este proceso, ¿ok? Después dice Juanse, si quiero editar los videos, después de editar los videos en baja calidad, ¿cierto? Los videos en proxy, hablemos para adelante en proxy, ¿cierto? Quiero reemplazarlos por los online, ¿cierto? Los de alta calidad, pero en mí reemplaza los archivos proxy por los originales. Claro, lo que hace ahí es tomar tu línea de tiempo editada y reconectarla con los archivos de alta resolución. Por lo tanto, obviamente todo lo que hiciste no tiene ningún cambio, o sea, se mantiene tal cual. Por lo tanto, yo podría, como les decía, editar en una máquina a lo mejor de menor velocidad todo en resolución proxy, luego llevarla al equipo online o al equipo final donde voy a hacer ya mi exportación y todo mi proceso final, y ahí hago el proceso de reconexión. Y automáticamente Premiere sabe que ahora tiene que conectarse, ¿cierto? Cambiar el link al final de cuentas con el archivo en alta resolución. Así que en ningún momento vamos a perder nada de la edición. Siempre que tengamos clips en la línea de tiempo en algún tipo de formato, yo puedo volver a conectar contra esos clips si es necesario. ¿Okay? Y hay una función, de hecho, que me permite conectarme incluso con otro clip de video. De repente, pongamos que me pasaron un clip que dura 3 segundos, pero que no es la versión final, pero es una toma parecida. Yo puedo usarlo todo el tiempo de referencia para hacer la edición y cuando ya se haga la producción de la toma final, me la pueden pasar. Yo ya la edité, ¿cierto? Varias veces en un proyecto, por ejemplo, esa toma temporal, simplemente reemplazo el clip y eso va a hacer que automáticamente en las ediciones se actualice con el clip final. Entonces, podría maquetear, por así decir, o hacer un boceto de un proyecto, teniendo claro, ¿cierto?, los planos y las escenas, pero a lo mejor no las versiones finales, armar la línea de tiempo con la edición que yo necesito para tener la estructura de edición y finalmente reemplazar con mis clips originales. Y con eso estoy listo. Eso es bastante común, por ejemplo, se hace mucho en edición profesional cuando, por ejemplo, se tiene claro cuáles son las tomas que se van a tener con la duración, pero todavía no se ha hecho la locación, no se ha hecho el clip, ¿cierto? No se ha producido. Entonces yo puedo tener imágenes fijas, puedo tener animatics, por ejemplo, reemplazando el segmento y después cuando ya se hace el clip y me llega el clip final, yo reemplazo y ya tengo la producción lista. Entonces, básicamente aquí es lo mismo. Una edición de baja calidad que después es reemplazada por los clips de alta calidad. ¿Bien? Juan se pregunta si generar archivos proxy no es lo mismo que directamente bajar la resolución de priorización a 1/8. No, porque siempre vas a estar leyendo los archivos originales. Entonces, si tu equipo no es capaz de leer el archivo original, por más que yo baje la resolución, no lo puede procesar, ¿ok? Porque hay un doble proceso. Primero lee el archivo original y luego descarta la información a la resolución que nosotros le definamos. Un medio, un cuarto, un octavo, como tú mencionas. Entonces, pero necesito leer el archivo completo. ¿Sí? No, no existe todavía a nivel de este tipo de procesos de edición algún sistema o alguna rutina que lea en parte el documento, sino que tiene que leerlo completo y postprocesarlo en una segunda o tercera, ¿cierto? Línea de proceso para llegar a la resolución final que nosotros estamos viendo. Porque si te recuerdas, esa resolución de 1/8 o de 1/4 que configuramos la sesión pasada, solo se aplica cuando estamos haciendo el playback, pero cuando nosotros detenemos la línea de tiempo, eso vuelve a visualizarse, ¿cierto?,
en alta resolución. ¿Ok? Entonces, ahí es importante. Ahora, obviamente, si estamos trabajando en proxy, vamos a estar leyendo un archivo de menor resolución y también podemos aplicar el proceso de previsualización en un cuarto o un octavo. Y obviamente va a ser mucho más eficiente. Probablemente voy a poder tener 4 o 5 clips en la línea de tiempo, viéndose en simultáneo con transparencia o en distintos cuadros, por ejemplo, y no voy a tener ningún problema para reproducirlo. ¿Ah? Pero no es lo mismo, ¿ok? Pero es una alternativa. O sea, lo que vimos la clase pasada es como una primera solución. Pero si veo que no puedo procesar la información, idealmente nos pasamos a este proceso, ¿cierto?, de proxy. Bien, entonces, si no les quedó ninguna duda por el momento ahí, lo único que hacemos acá es presionar OK. Se va a guardar el proyecto en el estatus que yo esté trabajando y si se dan cuenta, ahora empieza a saltar Media Encoder, que yo lo había abierto previamente porque, como les digo, esta computadora es un poquito lenta en la que estoy trabajando ahora. Si no, se hubiera abierto el software y empieza, ¿cierto?, a hacer todo el proceso. Entonces aquí me dice que está haciendo la creación de los proxy. ¿Okay? Por lo tanto, si yo me voy a Media Encoder, se va a demorar un poquito en abrir seguramente, mostrarme lo que está haciendo básicamente es esa codificación de archivos. ¿Sí? Ahí ustedes están viendo cómo va importando el material, le está dando un sistema que se llama ingesta, ahí está agregando todos los archivos, y una vez que ya los aplica, le aplica un preset customizado, que fue básicamente el que nosotros seleccionamos, ya los está guardando en una carpeta que se llama proxy, y automáticamente comienza el proceso, ¿cierto?, de reconversión. Obviamente este proceso se va a demorar más o menos dependiendo, por supuesto, de la cantidad de clips, obviamente, de la resolución de los clips que tengamos originalmente. Entonces, hay una serie de características que van a determinar el tiempo de compresión y, por supuesto, aquí es súper importante para este proceso, bueno, un procesador rápido, un multiproceso, obviamente, un multiprocesador, y como ustedes se dan cuenta aquí, automáticamente el método de render o de procesamiento lo hace a través de una tecnología que se llama Mercury Engine, que es una tecnología patentada por Adobe, donde le estamos sacando el máximo provecho a nuestra tarjeta gráfica. Por eso es que dice GPU. ¿Ok? Por lo tanto, mientras más rápida la procesadora gráfica que tengamos en el equipo y mientras más rápido sean nuestros núcleos de computador, por supuesto que vamos a procesar mucho más rápido los documentos. Y aquí, si se fijan en la parte final, me muestra una previsualización del documento, me indica dónde lo está guardando y en la resolución que esto se está construyendo. Si se fijan, es un archivo 1280 por 720, o sea, es un HD, estamos pasando de 4K a HD, estamos bajando, ¿cierto?, varios pasos hacia abajo en resolución. 24 cuadros por segundo progresivo y luego me indica cierta información técnica sobre el tema de color, etcétera, etcétera. Y obviamente el compresor, voy a abrir un poquito más la ventana aquí, el compresor que nosotros estamos usando que se llama Apple ProRes 422 en versión proxy, que es un archivo más o menos livianito. Proxy, si mal no recuerdo, tiene una tasa de transferencia de aproximadamente 25 megabits por segundo, el equivalente a la tasa de datos de un video en DB, resolución DB. Los 4K que están saliendo del dron están en 100 megabits por segundo, por lo tanto, los archivos van a quedar 4 veces más livianos que los originales, simplemente por el cambio de tasa de transferencia de 100 a 25 y, por supuesto, eso también tiene que ver con la resolución que estoy generando, 1280 por 720. Lo importante es que el proxy o el ProRes, perdón, el compresor ProRes es un compresor de datos variables, es decir, si necesita menos datos que 25 megabits va a codificar a menos, ¿ok? Por lo tanto, es bastante eficiente en cuanto al ahorro de peso, ¿cierto?, dentro de nuestros documentos. Entonces, ahora ya está terminando casi el último archivo y una vez que terminen, de hecho nosotros ya podemos ir, vamos a poder ir a nuestro navegador, ¿cierto?, al Finder, las descargas, yo tengo ya la carpeta abierta de lo que sería mi carpeta, ¿cierto?, de Cenasoft, y si voy aquí, se van a dar cuenta que aquí está el archivo que creamos, ¿cierto?, el versión 3, y aquí tenemos la carpeta proxies, por lo tanto, si yo entro ahí, voy a ver ya
que Premiere, ¿cierto? O Media Encoder en este caso, está creando los documentos con el mismo nombre y con la extensión, ¿cierto? Con el apellido proxy. Y siguen siendo archivos .mov. Y ahí terminó el cuarto documento y luego va a terminar el quinto y con eso ya tenemos todo procesado. ¿Sí? Entonces vamos a dejar que eso termine de procesarse. En Premiere obviamente ya sabemos que envió la tarea, entonces una vez que, si se fijan, una vez que envía la tarea de recompresión a proxy, Premiere queda totalmente disponible, o sea, no tengo que esperar 2 o 3 horas para que los archivos queden terminados, sino que directamente yo ya puedo empezar a trabajar en Premiere, podría importar más archivos, enviarlos a la lista de proxy, etcétera, etcétera. Es decir, todo sigue totalmente disponible, ¿ok? Y eso es súper importante porque así yo no pierdo tiempo en este proceso. O sea, sigo trabajando, Media Encoder se encarga del proceso y yo tengo Premiere listo para seguir haciendo ya la edición, haciendo cortes, organizando el material, etcétera, etcétera. Entonces, tengan pensado que todo este flujo es totalmente eficiente, o sea, en ningún momento van a tener que esperar un par de horas para que todo termine, sino que yo ya puedo empezar a trabajar con el contenido, ¿ya? Entonces, aquí ya terminó todo el proceso, ¿cierto? Yo ya tengo mis archivos proxy generados. Si nosotros volvemos, obviamente, a Premiere, vamos a tener nuestros archivos, obviamente, acá en su versión original, y nosotros podemos acá seleccionar la opción proxy y podemos decirle que queremos ahora atachar o linkear esos proxies, ¿ya? Porque los acabamos de crear, ya vimos que están en la carpeta, por lo tanto yo aquí puedo ir a la función attach proxies. Aquí me dice obviamente cuáles son los clips que yo quiero, ¿cierto?, atachar. Entonces aquí me dice, ok, esto tiene este clip que tiene este nombre, que está en esta ubicación, por lo tanto yo puedo inmediatamente, ¿cierto?, atachar esos documentos. Y aquí simplemente selecciono esa opción y con eso, si se fijan, se va inmediatamente a la carpeta que se llama Proxies. Entonces aquí yo le digo, ¿cierto?, buscar, ahí ya encontró el clip y lo conecta. Y como todos están en la misma carpeta, ya inmediatamente los conecta a todos. O sea, hago el proceso una vez y ya inmediatamente los conecta a todos los que nosotros estamos trabajando. ¿Ok? Y ahí ya tenemos, ¿cierto?, estos clips. Si se fijan, dentro de Premiere siguen apareciendo las mismas resoluciones, sigue apareciendo el mismo nombre de archivo, pero Premiere internamente sabe que este documento no es el original, sino que está conectado contra los archivos, ¿cierto?, en menor resolución. ¿Ok? Por lo tanto, como les decía, yo estoy trabajando con una máquina bien, bien lenta y pese a eso la puedo procesar sin problemas la información. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa ahora si yo tomo este primer clip y lo llevo a la línea de tiempo? Se crea la secuencia, yo tengo la capacidad, ¿cierto?, de poder visualizar en full resolución o visualizar, ¿cierto?, en estos porcentajes o proporciones que nosotros necesitamos. Mi clip va a correr sin ningún problema. Y si yo me voy acá a Sequence Settings, van a darse cuenta de lo siguiente. Tu secuencia no está en 1280 por 720, que es algo que normalmente todos piensan que porque hicimos archivos en menor resolución, la secuencia va a estar en menor resolución. Entonces, no, sigue estando en la resolución final, sigue procesando los archivos, ¿cierto?, en ese formato, pero internamente el sistema está leyendo no mi archivo en alta resolución, sino que está leyendo, obviamente, el documento proxy. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, el proxy es un documento, por así decir, virtual. Sabemos que existe en el disco. De hecho, yo puedo abrir este archivo, ¿cierto? Y voy a poder ver que tiene una resolución menor probablemente. Si se fijan ahí, lo está abriendo a 1280 por 720. Si se fijan, la calidad es una calidad más baja, porque yo seleccioné, ¿cierto?, una calidad media de compresión medio-baja, no me recuerdo bien del proxy, pero todavía sigue siendo aceptable, ¿ok? O sea, esto yo lo podría
llevar a una resolución menor probablemente para una historia o para un documento a redes sociales con algún nivel de pérdida de calidad, pero algo no tan grave. Este es el archivo original. Por supuesto que la resolución es mayor, el tamaño es mayor, pero en términos de píxeles, si yo miro la calidad, no es tan distinto, obviamente porque ProRes tiene una muy buena calidad de compresión, ¿ok? Entonces, lo que está pasando es que tenemos estos archivos virtuales, ¿cierto?, que están disponibles acá. Nosotros hicimos el proceso de atacharlos contra nuestra versión full resolución. Estamos editando en full resolución, pero el archivo que está leyendo Premiere no es mi archivo en alta, sino que está leyendo mi archivo en baja. Y eso hace que yo pueda colocar varios clips en simultáneo dentro de la línea de tiempo, procesarlos y todo. Y el sistema no va a tener gran problema porque en realidad está leyendo un archivo 1280 por 720 que lo está tratando dentro de la edición como si fuera 4K. Ese es el concepto de lo que es, ¿cierto?, un clip proxy. Es decir, no genera ningún tipo de diferencia con la edición, y ahí un poco respondiendo la pregunta de Juanse, ¿cierto? Es que si tengo que volver a hacer la edición, no, porque en realidad tú estás editando en un formato de tu video final en cuanto a tamaño, ¿cierto? En cuanto a resolución, pero está procesando los archivos, ¿cierto? Estos archivos temporales en baja resolución, ¿ok? Y ya cuando termino el proceso, por supuesto, ya puedo volver a trabajar con los archivos de alta. Por lo tanto, yo podría, como les decía, no tener ahora a la mano los clips originales en alta resolución, estar en otra máquina, porque obviamente lo que estoy leyendo aquí son clips en menor resolución y funcionan perfecto. Como digo, estoy trabajando en una iMac que ya tiene una buena cantidad de años, no es una iMac nueva, y estoy leyendo los archivos sin ningún problema. De hecho, creo que hasta podría ponerlo en full esto y no debería botar información y lo está leyendo en una calidad más o menos aceptable. ¿Ok? Entonces, y eso es básicamente porque estoy trabajando con el material en menor resolución. Ahora, no esperen nunca que en esta ventana vayan a ver full calidad, porque por supuesto, si bien estamos trabajando en una secuencia 4K, nuestro archivo original es 1280 por 720. Entonces, obviamente, esa es la calidad que vamos a tener. Por lo tanto, si yo miro este clip, voy a ver que se nota algo de pixelado, sobre todo por el tamaño que yo esté trabajando. Si lo llevo al 100%, por supuesto que veo que la calidad no es la calidad final, pero obviamente sé que son los archivos proxy. ¿Ok? Entonces, para eso es importante entender lo que estamos haciendo a nivel de proceso. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando terminamos la edición? Supongamos que ya terminamos todo el proceso de edición, simplemente volvemos a seleccionar todos nuestros clips, volvemos a la función de proxy y aquí tenemos la función que dice reconectar contra la media en alta resolución. Es decir, vamos a hacer el proceso inverso. Terminé de editar, tengo todos los clips listos, volví a la máquina online o en la misma máquina que estoy trabajando, que sería mi caso, ¿cierto? Yo no me he movido de equipo. Voy a esta opción reconectar Full Resolution Media. Otra vez me sale este cuadro de diálogo, me pregunta, ¿cierto?, a cuáles son los que voy a tomar, porque yo podría saltarme algunos y otros sí dejarlos. Digamos que tengo todavía algunos archivos temporales que quiero mantener. Y aquí le digo Attach. ¿Okay? Voy acá, aparece la ventana. Si se fijan, ya no está dentro de la versión proxy, de la carpeta proxy, sino que está mirando los archivos full. Yo debería tener una carpetita más ordenada, por supuesto, donde dijera full resolución o clips 4K, ¿cierto? Como nosotros queramos ordenarlo. Me está preguntando por ese clip en particular, que es el 0238. Lo selecciono y le digo OK. Y él automáticamente reconecta, ¿cierto?, todos los clips. Por lo tanto, ahora todo lo que está acá está en full resolución y obviamente lo que yo tengo en mi línea de tiempo ya está en full resolución. ¿Okay? Y ahí ya noto que está un poquito más lento la resolución de trabajo. ¿Okay? Entonces, de esa manera voy a proxy y después vuelvo a proxy. Y esta secuencia que ya está a full resolución, no tuve que reeditarla, hacer ningún cambio. Si se dan cuenta, es totalmente transparente el proceso. Es solo manipulación de archivos al final de cuentas. Y esto ya está listo para exportar. ¿Okay? Cualquier otra cosa que necesite hacer ya la estoy haciendo ahora en alta resolución. Y ese es todo el proceso, ¿cierto?, que nosotros deberíamos manejar. No sé si les queda alguna duda, alguna pregunta que tengan.
¿Todo bien? Que, bueno, Juan se un poco resume el proceso, ¿cierto? En la pregunta que tenía. Editamos en baja y luego reemplazamos, ¿cierto? Este reemplazo que hicimos fue a través de este proceso de reconexión, ¿cierto? En Full Media. Eso es, ¿cierto? Volver a tomar nuestros archivos originales. De hecho, si es que yo selecciono ahora ese clip, me quiero asegurar en qué versión estoy, por así decir, trabajando, puedo volver a hacer control clic, puedo ir específicamente a la versión proxy y puedo seleccionar, ¿cierto?, la opción que dice, por un lado, Reveal in Finder, y eso me va a mostrar, obviamente, los archivos proxy que son equivalentes al clip que yo estoy trabajando. ¿Sí? Entonces hay una base de datos, al final de cuentas, equivalente. Lo que nunca he hecho el ejercicio, y ahora me salió la duda, es qué pasa si yo le cambio este nombre. Probablemente Premiere no lo vaya a leer directamente y yo tendría que reconectarlos manualmente. Pero lo ideal obviamente es que cuando Media Encoder cree la carpeta, ustedes exportan obviamente y lo dejan todo con el mismo nombre para que no hayan problemas de conexión. Si no, directamente tendría que buscarlo, ¿cierto? Ya saben que lo pueden hacer manualmente. Eventualmente cambiamos el nombre de la carpeta, hago lo mismo, ¿cierto? Voy a Proxy, le digo Attach Proxies, y aquí lo único que voy a tener que hacer es que cuando seleccione la opción Attach, no se iría a la carpeta proxy probablemente, por lo tanto yo tendría que buscar cuál es la carpeta que le puse menos resolución o HD temporal o el nombre que ustedes le hayan puesto. Pero yo les recomiendo que siempre lo dejen así porque así es mucho más fácil el proceso. Obviamente se conecta automáticamente y busca los archivos inmediatamente en la carpeta que él sabe que deberían estar. ¿Bien? Y luego, respondiendo a la pregunta déjenme volver por favor arriba. Alguien me preguntó sobre el proceso de exportación. Alejandra Santamaría. Una vez que terminamos, ¿cierto? Supongamos que ya tenemos nuestra línea de tiempo editada, ya estamos en full resolución, ya no estamos con el proxy, sino que estamos en la versión full y necesito lanzar esto para que el jurado ya lo revise. Me voy a la opción de exportar media y aquí tengo dos caminos. Si necesito exportar solo un archivo, independiente de la resolución que sea, lo puedo hacer directamente acá. Selecciono el estándar, si te fijas tienes acá para YouTube, para Vimeo, para redes sociales de las que tú necesites. Entonces, supongamos que nosotros les pedimos el jurado que ustedes exporten en algún formato en particular, nosotros les vamos a indicar, por ejemplo, Facebook 4K o Facebook 2K o lo que sea. Ustedes acá tienen todos los settings para poder exportar en la resolución que corresponda. Yo puedo decir aquí, ok, esto va a ir a Facebook en X calidad, enciendo el conector y le digo que esto no va a ser al tamaño que está definido acá, sino que yo defino un tamaño, por decirte, 4K o Ultra HD, ¿ok? Y exporto en el formato que corresponda. Eso es si yo voy a exportar un solo archivo. Si este proyecto, y qué es lo que realmente va a pasar con ustedes, porque nosotros les vamos a pedir exportar en varios formatos distintos, lo necesito codificar a 3, 4 videos distintos, no lo vamos a hacer por acá. ¿Por qué? Porque si no vas a tener que hacer 4 veces el proceso de exportación y esperar 4 veces que eso se exporte. Entonces, la manera más inteligente es enviarlo acá con este botón a Media Encoder. Premiere va a generar como una foto de tu línea de tiempo y la va a llevar específicamente a Media Encoder. Va a salir nosotros, ¿cierto?, hayamos creado, va a salir un clip de video y ahí es donde nosotros lo convertimos a tales formatos que nosotros necesitemos. 3, 4, 5 formatos, por lo tanto después simplemente presionamos acá arriba en el botón play. Te va a demorar un poquito en el proceso de exportación, de conversión. Presiono el botón play y ya codifico, tal cual vimos cómo se hacían los proxy. Y ahí te va a generar 4, 5, 10 versiones distintas de tu producción dentro de Media Encoder, por lo tanto en Premiere tú vas a poder seguir trabajando y haciendo ajustes o cambios si es necesario. Entonces se libera Premiere, toda la tarea se va a Media Encoder y Media Encoder codifica inmediatamente todos los archivos que tú necesites. ¿Bien? Bueno chicos, eso sería por hoy día, estamos ahí como creo que dentro de la hora, espero que esta información les sirva, obviamente la vamos a revisar ya la próxima vez que nos veamos. Por mi parte va a ser ya directamente dentro del evento, ¿cierto? Así que nos estamos viendo
el día lunes en Cenasoft, cuando comencemos con, ¿cierto?, el trabajo. Y bueno, cualquier otro tema que tengan ahí de este tipo de proceso lo vamos a revisar. La idea es que vamos a estar ahí apoyando a todos los equipos, ¿cierto? Creo que en mi área son cerca de 20 grupos, así que tenemos ahí harto que hacer. Eh, la idea es que ya vengan claro con estos temas para que no se confundan y puedan empezar a trabajar rápidamente. ¿Ok? A ver, dos preguntas más que hay. Juan se pregunta cuál es el formato con mejor calidad de todas si quisiera exportar mi video en 8 o 4K. En QuickTime yo te recomiendo exportar en ProRes. Hay un ProRes, de hecho yo lo puedo ver aquí mismo si exporto desde acá porque tengo acceso a los mismos settings. Si voy a Premiere y le digo exportar media, voy a poder seleccionar aquí, obviamente, media file, ninguno de estos otros que son redes sociales. En el formato, tú vas a tener acá abajo QuickTime y dentro de QuickTime tú puedes, en la parte de video, tú puedes seleccionar el codec. Y el mejor codec que vas a tener disponible acá dentro de todo lo que hay, que tenga algún nivel de compresión y que sea lo más eficiente, precisamente es ese, el 422HQ, ¿ok? El ProRes. Hay otros formatos con mejor calidad. Animation, por ejemplo, es un formato que no tiene compresión con pérdida. Hay otros que son directamente uncompressed, pero aquí estamos hablando que tu archivo que podría pesar en esta versión 200 megas, por darte un número de algo pequeñito, un corte pequeño, en la versión uncompressed se va a transformar en 1 GB y medio, 2 gigas, y probablemente en Animation vaya a ser algo similar, ¿ok? Porque las tasas de transferencia son muy distintas. Por lo tanto, acá yo te recomiendo ProRes 422HQ para todo lo que sea de Full HD hacia arriba. ¿Ok? Eso sería lo ideal. Y si ya es redes sociales, ustedes ya saben que es H264 el que permite procesar, ¿cierto?, para una calidad de redes sociales. Obviamente yo también puedo exportar en ese máster en HQ en ProRes y mandarlo a Facebook y Facebook lo va a recomprimir, YouTube lo va a recomprimir, obviamente hay un procesamiento adicional para poder terminar, obviamente, con el clip. ¿Ok? Después, dice, saliéndome un poco del tema, te hago una pregunta. ¿Con Premiere y After Effects puedo ponerle un fondo diferente al video en el caso de un video de presentación de un tema donde el sujeto esté fijo en un plano? Claro, podrías grabarlo en un fondo plano o en un fondo verde a la persona. Si no lo haces en un fondo verde, podrías recortarlo con las herramientas de After Effects. Existe Rotobrush, que es una herramienta muy buena para generar recortes dentro de After, y eso te va a permitir reemplazar el fondo por lo que tú quieras. Idealmente un fondo verde porque es mucho más rápido con el filtro y todo lo demás, pero lo puedes hacer, ¿cierto? Ya sea con Rotobrush, directamente con máscaras también, uno puede animar máscaras, ya un proceso un poquito más largo, pero se puede hacer. Y los cromas, ¿cierto? Los famosos cromas que son los fondos verdes o azules. Pero sí se puede hacer la integración. Juan se dice, soy aprendiz del SENA, pero no estoy completamente enterado del SENA Soft. ¿Puedo entrar? Mira, ahí podrían preguntarle directamente, Lina, cómo es el proceso. Entiendo que la inscripción de los equipos ya se hizo. No sé si todavía estará abierto, pero yo me imagino que no, porque ya estamos muy cerca al inicio del concurso. Pero cualquier detalle de eso pueden preguntarle directamente a Lina o a alguien de la coordinación de SENA, pues ellos tienen clara la fecha. Yo sé que el concurso es, ¿cierto?, la semana del 5 al 9 de septiembre, se inaugura el 5 y termina todo el 9. El 9 presentamos los resultados finales, así que es un concurso en realidad prácticamente de 96 horas para poder terminar un proyecto audiovisual o de la categoría de pantallas multimedia. Pero ahí más información les puede pasar Lina seguramente o alguien de la coordinación. ¿Sí? Ahí Lina nos comenta. Deben solicitar información al coordinador del centro. ¿Ok? Así que por ahí va la cosa. Bueno, chicos, estamos un poquito pasado el tiempo. Espero que esta sesión les haya servido, que les guste. Recuerden revisar la grabación porque hemos visto varios pasos, entonces para que no se les equivoque alguna cosa o no se les pierda algo, lo pueden revisar directamente en el link. Y bueno, como siempre tienen mi mail, mis contactos, el contacto de Lina de PC Mac con los que trabajamos juntos. Así que cualquier duda que tengan, por favor, nos hacen la pregunta y nosotros felices de poder atenderlos. Bien, voy a parar la grabación